Bueno, bienvenidos a otro programa más de La Voz del Recuerdo, el videopodcast de nuestro espacio AMA, el área multimedia de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Málaga, AFA Málaga. Estamos aquí en nuestra sala para hacer un programa muy especial. Ya, dado que mañana es el Día Mundial de la Mujer, pues hemos querido contar con 5 invitadas, usuarias de nuestro centro, conocidas ya de este espacio porque todas han participado, y para que nos cuenten un poco pues sus vivencias como mujer, cómo han visto la evolución del rol de la mujer a lo largo de los años y eso, que nos cuenten cómo lo perciben y lo han vivido ellas. Y por ello pues vamos a pasar a las presentaciones. Primero, como siempre, dar las gracias a Fundación Unicaja. Gracias a ellos este espacio es posible. Desde aquí les mandamos un saludo. Y nada, pues lo dicho, vamos a pasar a las presentaciones. Frente a mí tenemos por un lado a Celia Gandía. Bienvenida, Celia, y muchas gracias. Gracias a ti. A su lado tenemos a Victoria Sabastro. Bienvenida, Victoria, muchas gracias. Gracias. Aquí a mi izquierda, pegando más cerquita, tenemos a Milagro Tordesillas. Bienvenida, Milagro, muchas gracias. Gracias. Aquí a mi lado tengo a una experta de estos micrófonos, sí. Rosa. Bienvenida, Rosa. Encantada, gracias. Y a otra experta aquí justo a mi lado, María Victoria. Bienvenida y gracias. Gracias. Y nada, bueno, pues a los mandos técnicos tenemos a Alejandro Vigo, que está terminando ya sus prácticas. Muchas gracias. Y nada, pues lo dicho, vamos al meollo. Como he comentado al principio, mañana es el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. ¿Qué es para vosotros, qué implica, qué supone ese día? Hombre, un día muy bonito. Lo que pasa es que, claro, también depende de las circunstancias de la persona, que si tiene muchos niños no puede ir a ningún sitio. Yo, por cierto, no tengo ya grandes, y yo esta noche pues me voy con mi marido. Mira qué bien. Y me voy a ir a cenar, claro. Pues muy bien. Eso está... a celebrar el día, ¿no? Eso está magníficamente bien, a disfrutar, claro. y a salir con... Pues sí. Con tu pareja. Sí. ¿Y por qué creéis que se hace esta celebración? ¿Qué se pretende? Pues para dar visibilidad más a la mujer, que ha estado en un segundo ángulo muchos años. Y ya, afortunadamente llevamos muchos años también incorporadas a todos los a todo lo que era educación superior, a todo, no solo al ámbito de madre y ama de casa. Y con lo cual pues hemos ido escalando muchos escaloncillos. Sí. Y vosotras sois ejemplo de eso. Como dice Victoria, cada día coger un pasito más corto o más largo, porque hay personas que no tienen más remedio que estirarse porque se vienen abajo. Otras tenemos más facilidades a lo mejor para pasar un momento tranquilo y tal. Pero con esto la mujer empieza a tener ya una autonomía que antes no tenía. Antes estaba adherida a un bloque masculino, el que fuera, y entonces en los teatros, en el trabajo, en todo, pues cobraban menos, eran muy maltratadas generalmente, en el campo de la limpieza y eso peor todavía, o sea que hemos hecho ya alguna cosilla porque nos suban el espíritu. ¿Y Rosa qué opina? Yo pienso que nacimos con una tarea grande, que era la de perpetuar la dinastía. Pero es que si la mujer... Del hombre con la H, no por sexo. Y hemos tenido que cuidar de los niños, que además de hacerlos, nos teníamos que cuidar de llevarlos a buen puesto. Había niños que eran problemáticos y ha habido que adaptarnos y saber llevarlos. Claro. Hemos tenido que, a pesar de ese trabajo que tela marinera, hemos tenido que construir un espacio dentro de la sociedad.
y conservarlo y adaptarnos. Ha sido complicado. Y luchar contra muchos impedimentos Muchas y barreras. Sí, muchas barreras. Sí. ¿Y sabéis dónde nace esta fecha? ¿Por qué de esta fecha? ¿No será con una virgen o algo de eso, no? No, en este caso no tiene nada que ver con vírgenes. Al final proviene principalmente de movimientos de mujeres reivindicando una serie de derechos, protestando, manifestándose para pedir cierta mejora y una equiparación a los derechos que tenía el hombre, sobre todo en los primeros años del siglo XX, en Nueva York. Hubo movimientos, protestas del sector textil. También en Rusia hubo unas manifestaciones, unas huelgas de hambre de mujeres pidiendo mejora de derechos y demás. Y todo eso pues se tomó como referencia, porque fueron más o menos en esa fecha, en el 8 de marzo, y se tomó como referencia para poner luego ese día como el Día Internacional de la Mujer. Luego, pues, como bien ha dicho Rosa, como ser vivo, la mujer ha tenido siempre un rol de lo que es dar a luz y perpetuar la especie. Evidentemente, sin el hombre y sin la mujer, sin ninguna de las dos partes, sería posible. Sí, pero el hombre nos dejaba el cuidado de Claro, la casa el problema y es de que los niños. desde tiempos inmemorables siempre la responsable del cuidado y de la crianza ha sido la mujer. De lo más duro. De la parte chunga. Y con el paso de los años y demás, pues la mujer fue pidiendo y fue necesitando tener presencia en otros ámbitos que no solamente fuese el hogar. No solamente hablamos de España, hablamos del mundo en general. Hay muchos sitios que tienen todavía unos atrasos demasiado grandes. Sí. Aquí por suerte hemos cambiado y bueno, pero también hemos tenido épocas de altibajos, épocas en las que la mujer tuvo más presencia, luego tuvo menos y demás. ¿Sabéis cuándo empezó a tener la mujer más presencia a nivel social, a nivel político y demás? Industria, ¿En industria cuándo? ¿Sabéis cuándo más o menos? 19. ¿Siglo XIX? Bueno, más ahí tardecillo, ahí lo que pasa es empezó. que Dio un salto. sí, algo se fue mejorando, pero fue un poquito más adelante, ya en la época de la Segunda República, cuando la mujer empezó a pelear y a reclamar ese espacio que hasta esa fecha se le había negado. Sí. Normalmente la sociedad, como ha sido siempre, Machista, totalmente. muy machista, ¿verdad? Para Menos todo. mal que se morían los hombres, se quedaban las viudas. Y gracias a ella Yo, salimos. yo eso no lo he sufrido, de verdad. No, pero yo te Yo lo... Yo por intuición. Por lo que has oído. Pues en ese tiempo hubo una serie de mujeres que fueron un poco las pioneras, que empezaron a pelear por conseguir esa serie de derechos. Sí, sí. Hasta esa época la mujer no tenía derecho a votar, A nada, no podía votar. ¿Qué os parece eso? Que no se pudiese votar. fatal. No podía sacar dinero del banco sin que el marido... Mira, teníamos Eso ya derecho fue posterior. a espetarrarnos por la noche para que ellos disfrutaran. Y de día a limpiar para que ellos lo encontraran todo limpio. A mediodía a hacer de comer para que encontraran la comida. O sea, Sí. un sacrificio perpetuo. Pues en ese Perdón. tiempo, nada, no, está bien dicho, es soy la muy verdad. feminista. Es la verdad. Pues en ese tiempo se consiguió que la mujer pudiese votar, se consiguió que la mujer tuviese acceso a la educación y al trabajo, Al trabajo. también tener más... Remunerado. Porque Remunerado. el trabajo, Trabajo lo siempre había. teníamos de Siempre. obligación. Sí, trabajo se refiere como trabajar para alguien y recibir Sí. a cambio un Currar, dinero por tu currar. trabajo. Un incentivo. También más participación a nivel social, implicarse Claro. en actividades fuera del ámbito doméstico y demás. Y no sé si os suena, por ejemplo, personajes, mujeres como Clara Campoamor, Sí, Victoria Kent. Victoria Kent, que ¿sabéis de dónde era? Era inglesa. De Málaga.
Era malagueña. Malagueña. No me digas. Con apellido extranjero, pero malagueña. Sí. Y fue política, era abogada, fue la segunda abogada en colegiarse en España y la primera que ejerció como abogada ante un tribunal militar. Estamos hablando de la época de los años 30, Que era muy 20 y pico, 30. difícil, eso era muy difícil. Tenía ¿no? que trigar Sí, tenía que ser una persona ahí Ya ves. Con las ideas muy claritas. clara. Es que en todas las partes de nuestra vida la mujer siempre hemos estado por delante de los hombres en muchísimas cosas, pero también estamos ahora confirmando que la mujer tiene validez para todo lo que se pueda hacer. Por supuesto. Que no eso de que no puede porque es mujer, no. Ahora cuando ves una fábrica que están las chicas con el tornillo, con los, da gusto verlas. Salen los coches más limpios que los que hacen los demás. Ya ves. Sí, es verdad. Tenemos valores por Ha todos habido lados. profesiones que siempre han estado más relacionadas al hombre y que luego han ido entrando mujeres y son tanto más válidas que cualquier hombre. Al final está en la persona, no en el sexo. No, y la limpieza es más de las mujeres. Estamos para eso. Bueno. Mi marido limpia como yo. Pero desde que nos casamos. Pues en Bueno. aquel tiempo de la, Pues de la Segunda República, aun con todos esos avances, realmente, ¿cómo pensáis que era la sociedad igualmente? Machista total. Seguía siendo machista. Claro. Los hombres les costaba mucho trabajo aceptar, Y habría ceder. como todo, pero a la gran mayoría les costaba Ceder el- trabajo aceptar que la mujer Diera comiese órdenes. el terreno que ellos Que tenían, ellos tenían. que el cortijo era de ellos. Yo en ese aspecto no tenía problema, ¿eh? No, pero No, eso estamos hablando de él tiempo habla atrás. de una generación. Luego llegó una época en la que, ¿qué pasó? La mujer, ¿qué rol empezó a tener de nuevo? Se le quitaron todos esos derechos. Bueno, lo del derecho a voto se le quitó a todo el mundo. Y pues otra vez el rol de la mujer pasó a volvió ser más casa, niños. regar, Madre y cuidar, esposa. madre y esposa. Punto. Vosotras, que ya en esa época sí habéis vivido, ¿cómo recordáis ese tiempo? Pues yo, por ejemplo, lo recuerdo que estaba en el centro del... ¿Cómo se llama? Bueno, el caso es que yo tenía una posición bastante divertida. Yo siempre estaba bailando, y yo luego pensaba, bueno, si yo estoy bailando y estoy haciendo esto, estoy sirviendo a tales chicas o a tales chicos pues, o sea, como autoanimarme a mí misma, porque veía que todo era, o pasaba por la canción de Franco, como digo yo, o lo que sea, o no ibas a ningún lado. Entonces, pues digo, ala, ese señor ha Tú te lo descansado. tomaste de una forma más amena. Más amena, Está bien pensado. positiva. Y... Muy mal expresado, pero bien. No, bien, sí. Se ha entendido perfectamente. Y eso, pues sé que muchas de vosotras habéis sido emprendedoras, habéis sido valientes, todas, y habéis, en cierto modo, habéis luchado contra ese rol Desigual. de desigualdad y Desigualdad. esa visión de la mujer como ama de casa y como madre y Y demás. esposa, ya está. Había 4 críos, yo por lo menos, y había que sacarlos adelante. Y los maridos, la mitad de las veces, estaban más pendientes de su gustazo. O sea, en mi casa había 2 coches. El mío un SEAT 600, que era como la cesta de la compra. Porque Ahí metías todo. Ahí Metías había los un niños. botón por si pasaba por la mercería y compraba lo que faltaba. Un trozo cremallera por si faltaba para el pantalón este. Mira, y en ello el Mercedes último modelo que pagaba yo. Yo por ese lado no he Pues yo pasado. sí. Y 4 críos. Y una con Yo deficiencia visual. Que en España la atención temprana no existía. Y la Montessori y todo eso me lo tuve yo que aprender para inculcárselo Para a mis sacar hijos. adelante. Claro. O sea, y todo eso
con una profesión liberal porque yo estudié fuera. Yo he estudiado en Francia. Ya ves. Y soy bilingüe, trilingüe y todo lo que queráis. Pero a nivel de casarme, me casé con un español y caracoles. Machista total. Ya está. Y para salir de ahí, Sí. menos mal que la botica daba dinero. Que el dinero abre muchas puertas. Pues sí. Y he tenido esa suerte. Claro. He podido sacarlo. Mi marido, ¿sabe lo que me dijo después que me había dejado plantar? ¿Sí? Sí, cuando las niñas tenían 18 años, el tío se fue a buscar otra que le gustaba más. Bendito sea. Ay, bueno, Y a los 6 años me dijo, llorando, Sí. después de ir al banco a sacar dinero, es que hemos hablado poco. ¿cómo que has hablado poco? Sí, que Que se había habíamos roto. hablando poco. Se había los roto dos. la relación. La culpa era la falta La poca de diálogo. comunicación. Y El yo dije diálogo. que sí. Más vale ser idiota. Ya que lo había sido, vamos a seguir y a tirar para adelante. Pero el rol de la mujer en España ha sido muy duro. Sí, sí. Hoy en día las chicas son demasiado modernas. Hay veces que yo pienso que no hay demasiada consistencia, no hay demasiado apego a lo que somos como hembras. Es que la hembra tiene un rol complicado. Yo lo veo como es un tronco donde se apoyan muchas ramas y que tenemos que tener resistencia. Porque cuando la mujer no falla, o falla, en algunos casos hay tíos fenomenales que retoman Sí. el eso. Y a mí eso me llena de ilusión, de alegría y de fe y de esperanza en el futuro. Porque yo, la verdad, que lo he tenido difícil. Lo sé, lo sé. La verdad es que fueron unos tiempos complicados porque la sociedad no... O sea, no se le permitía tampoco, no es que no estuviese había preparada, es que no se le libertad, permitía. no había No se libertad. permitía. Pero Y es que entonces- también era según el hombre. Yo en mi casa con mi padre no he visto nada de eso. Claro, al final nunca Nada. se puede De generalizar, verdad, nada. pero Yo en mi aunque... casa tampoco, pero es que cuando me vine aquí, me subyugó Sí. el ambiente. Es que era horroroso. Y salir de ahí Le costó. con 4 críos, Le costó. con problemas. Y menos mal que tenía una profesión liberal y que era capaz de ganar dinero. Menos mal. Pero fuiste muy independiente para tu tiempo. Claro, Claro. claro que sí. Al tener Sí, pero para poner una cuenta en el banco, meter dinero Ah, lo eso- metía yo. Esas son Pero las pa' cosas meter que- la cuenta, Para abrir- la tenía que abrir con abrir él. el- Ah, Sí, no, sí. no, eso cómo va a Sí, ser. porque eres más joven. Sí, sí. era así. Yo era más vieja que tú y para yo abrir una cuenta en el banco Tenía que dar necesitaba permiso el hombre. la firma de mi marido. La mujer no podía ir al banco a abrir una cuenta corriente, tenía que ir con el permiso del marido. El dinero lo metía yo y lo gastaba Y él. luego estaba. Ay, Oh. nada. Pues qué suerte ha tenido, ¿eh? Sí, pero conté con eso, el pobrecito se ha muerto antes que yo. Pues menos mal. El pobre. No, lo que había hecho falta es que se hubiera muerto usted antes. No, mira, Menos mal. aquí cada uno con su vida. Él se fue y adiós, gracias. Claro. Y Ya yo está. me quedé y he tirado para adelante y hago lo Sí. que puedo. Claro. Pero, no obstante, y lo digo, ha sido una persona súper inteligente, si no, no me hubiera casado yo con él. Muy guapo, lo he querido mucho y lo he echado mucho de menos. Estuve 5 años enferma porque me dejó, pero salí Madre mía. y aquí estoy yo. Hombre, hecho No ha una pasado reina. nada. Qué fuerte. Claro. Pero es muy Eso, fuerte. eso habla de ¿no? tu fortaleza. No, Muy fuerte. es la vida. Sí. Y tenía 4 hijas Y tenía que tirar para adelante. Ya está. y Pues menos sí. mal que estaba en la farmacia.
Pues sí. que fue Claro. tu apoyo. Que fue Y- mi sostén. Totalmente. Luego Hombre, la y- sociedad. Os lo digo de verdad, ¿eh? Claro. En que el fondo yo- tienes que ver eso como una suerte que no todo el mundo ha sido No, capaz no, y yo- ha tenido la yo- Yo posibilidad. procuro posibilidad. que mis Y más- hijas, en- no he tenido más que 4 hembras, pero he procurado que las 4 Sean tuvieran autónomos. sus medios de vida, Claro. que quisieran mucho a sus maridos, porque cuando eliges a una persona la tienes que querer con toda tu alma, si no, no merece la pena. Claro. No. La vida en común Bueno. es preciosa. Sí. El Dylan tuyo es un muñeco, pero Muchas gracias. es que Es dura. Es muy dura. Es pero hay que dura. prepararlas. Gracias a son vosotras, enfermeras. las nuevas generaciones, pues hemos crecido De otra manera. con otra visión. Otra visión. Hay No. como todo. Y que poco a poco hemos conseguido demostrar Sí. que a pesar de fregar, que también hay que saber. Claro. Hay que saber hacer de comer, Claro. y hay que saber estar en un mostrador, y hay que saber coser. Como decían en mi casa, porque aquello era un matriarcado, ya lo he comentado Sí, sí, más de ya. una vez. Eran nueve hembras en casa. 9 mujeres. Mi madre. Nosotros Y- 10. En mi y- casa Y su 10. padre. Pobre mi madre. Y decía una de mis tías, mira niña, aprende a hacerlo, que aunque no lo tengas que hacer, lo sepas Lo mandar. sepa. Eso, sepa. eso era una frase muy común. Lo sepas mandar, que Sí, si no sí. lo sabes hacer, no lo sabes mandar. Claro. Que sepas lo que le tienes que decir a quien lo vaya a ¿Cómo hay que hacer. hacerlo? No, porque la otra te puede tomar el pelo. Claro. Si ve que tú no sabes, te toma el pelo seguro. Total. Y Celia, que ya en el programa en el que nos contó su historia, nos habló de la época en la que tuvo la valentía y la decisión de montar un colegio. Ahí. Y en aquellos tiempos en el que ya el hecho de ser mujer y querer trabajar ya era algo Difícil. así y tal, encima plantarte ahí ante un A banco educar. para que te diesen el dinero. Sin ser ni siquiera Cuentista. no, No. Cliente del banco. cliente, no me salía la palabra. Yo no era clienta del banco, del De Unicaja. de era. Unicaja. No. Yo dije, ¿dónde hay un banco que puedan dar dinero? Me Caja de señalaron ronda los eran cuantos. aquellos tiempos, ¿no? Sí. Sí. Y nada, fui y bueno, sería muy largo. ¿Y cómo fue eso siendo mujer? Pues porque a mí me ha gustado siempre muchísimo la enseñanza, más que otros trabajos. La enseñanza me ha gustado muchísimo. Y entonces yo tenía unos padres, sobre todo mi padre era un entusiasta de la cultura y todo lo que yo decía que quería estudiar me decía sí, sí, sí. Y era un simple maestro de escuela, ¿eh? Pues me dio 3 carreras, me costeó con el sudor de su frente y 2 hermanos más que yo tenía. Y yo estudié lo que quise, la enseñanza, que era lo que me gustaba. Y después con el tiempo me fui siendo mayor y tal. Y ya fue cuando fundé el Colegio Platero, que todavía ahí está. Ya ves. Acércate un poquito más el micro. Ah, sí. Hacia ti, ahí, Ahí. para que se te escuche mejor. Ah, bien, bien. Perfecto. Y nada, y como lo que me gustaba era la enseñanza, pues a eso me dediqué. Fundé el Colegio Platero a base de préstamos, que sería muy largo si te cuento toda la historia Claro, de cómo no, fui no. a Ronda. te lo Pero digo bueno, como- que Por ahí a lo que hemos nos pasado referimos todas, ¿eh? es que eso, pues siendo mujer, emprender y montar un negocio de ese calibre no era nada fácil en aquellos años. Sin tener un duro. Qué va. Claro. Ni una propiedad Y encima que te, eso. ni una propiedad que te respaldara. Yo era una simple maestra de escuela, no oficial. Quiero decir que no ejercí nunca como maestra de escuela a través de, no, sino siempre por libre. Yo todo lo que hacía y montaba negocios basándome en mis conocimientos pues de colegio, de esto y de lo otro, eran por libre. Y pidiendo préstamos a don Juan de la Rosa, tal y cual. Que eso sería muy largo. Si te cuento cómo fui yo Ya. a pedirle a don Juan Claro. de la Rosa el dinero, me dijo, deme su número de cuenta. Digo, no, si yo no tengo cuenta. Dice, ¿cómo? Digo, no, yo no tengo cuenta. Y viene a pedirme dinero encima. Sí, 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 sí. Bueno, al final pues, nos quedamos como grandes amigos. Me dio todo lo que le pedí y más. Qué bien. Y de vez en cuando me llamaba él a mí.
Celia, ¿cómo va todo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres más tal que...? Hombre, es que yo creo que también a los hombres de aquella época Era un y encanto. encima a los hombres de Magisterio. ese nivel, el hecho de ver la valentía de una mujer capaz de hacer algo así y Le enfrentarse a la sociedad actual, les tenía que llamar mucho la atención y Ahí había algo más. Sí, sí. Le gustaba aparte de apoyar. valentía, había valía. claro, hombre, si no, no podría haberlo hecho. Celia, aparte de ser valiente, era capaz y válida y por eso Y lo quiso consiguió. hacerlo y lo hizo. Y lo consiguió. Fundé el colegio platero, Enhorabuena. pero sin un duro, sin Claro. un duro. A base de pedir préstamo a la Caja de Ronda, que tampoco era copropietaria, ni siquiera tenía dinero allí, porque no lo tenía ni allí ni en ningún lado. Entonces fue saliendo a medida que yo fui trabajando. Y bueno, aquí no vamos a hablar de mi vida. Y luego, cuando ya llegó la transición y entramos en democracia, ¿cómo vivisteis esos cambios, esa vuelta a poder participar de lo que son decisiones políticas, votando, de poder tener más implicación laboral y más que ya, bueno, vosotras ya veníais trabajando de antes de eso, Claro. pero las cosas cambiaron y ¿cómo vivisteis esa época? Yo ni me di cuenta. Ni te diste- Estabas tan liada Eso con era todo. lo normal y no era importante. Claro, Ya lo- tira para adelante. Por fin hemos conseguido lo que tenía que haber sido normal desde Claro, siempre. claro. Yo le dije, uff, yo a seguir y yo es que ni me di cuenta. Había tanto barullo. Sí, fueron tiempos convulsos. Mucho. Precisamente ese cambio nos dejó como un dolor de estómago, como que no habíamos hecho lo que teníamos que haber hecho, lo que han hecho 4, lo que pasa es que lo habían hecho 4, no todos. Y en mi casa, por ejemplo, éramos 7 hijos y claro, ahora en Ciudad Real solo había magisterio y no sé, no sé qué más, algo ligero. Total, que los padres tenían que mandar al hombre, primero los chicos, a hacer la carrera y luego lo que el dinero Claro. diga. A mi madre, por ejemplo, le pasó eso también. La economía no daba para que estudiasen los dos y entonces pues el que fue a estudiar fue El varón. el niño. Yo era becaria. Y luego resulta que Sí, las no. chicas eran las mejores para muchas cosas, más la mujer, porque Claro. estaba tan dolida que necesitaba algo que le hiciera respirar y decir, "Oye, esto va bien". Y entonces ahí es cuando empiezas con meterte en teatros, en cosas de esas, por sentirte un poco fuera Era una de... forma de soltar y de evadirse también y bueno, también esa implicación cultural y emocional también es importante y también tiene mucho peso en la sociedad. La cultura es necesaria y muy importante. Bueno, Así lo importante, las tres hermanas... todo eso se ha conseguido. Ahora hay que ver Sí. cómo Ahora hay que mantenerlo. podemos seguir para adelante y fortalecer la siguiente Claro. para que... ¿Cómo veis las nuevas generaciones? ¿Cómo veis el tema del machismo? Yo fantástico, porque mis hijos son increíbles. Machismo cada vez está desapareciendo más. Sí. No digo Sí. que los hombres dejen de ser más hombres o igual de hombres, Pero no lo pero mismo. ya no tienen esa No. esa Gracias a prepotencia Dios, no. ni esa ese actitud. sillón para sentarse y dirigirlo todo. No. Hombre, por Ahora- suerte ya es una minoría. Exactamente. Sigue habiendo, Sí, desgraciadamente, sí, personas sí, que sí, tienen sí. esa mentalidad, No pero cabe por duda. suerte son minoría. Sí, sí. A mí Pero sí me da la sensación de que de unos años para acá hemos dado algún pequeño pasito hacia atrás. Parece que hay un poquito más de Retroceso. mentalidad machista que hace unos cuantos años. Es Y que el hombre se resiste, en cierto modo, a soltar la batuta que Claro. tantos años tuvo. Lo que pasa es que las mujeres que nos hemos incorporado ya con una preparación y con muchas ganas de luchar, porque yo cuando me dice la gente, ay, pero tú, bueno, no voy a hablar de mí ni del colegio ni nada, pero que quiero decirte que cuando, digo, sí, dice, pero tú te tendrías mucho dinero, digo yo, ni un duro, y encima con una cara que me la pisaba, porque ir a la Caja de Ronda, pedir dinero prestado sin no tener ni cuenta corriente, tú me dirás. ya ves. Yo me acuerdo cuando me atendió don Juan de la Rosa y me dijo, ¿cuál es su número de cuenta? Ya él con el bolígrafo. Digo, no, si yo no tengo cuenta aquí. Dice, ¿cómo? Digo, no, yo no tengo cuenta aquí. ¿Y usted viene a pedir dinero y no tiene cuenta aquí? Digo, no. Se moría de risa. Después fuimos grandes amigos, después nos hicimos Ya. grandes amigos, pero no tenía ni un duro.
Y entonces y dice, es que me hiciste un razonamiento que nadie me había hecho. Y yo me quedé pensando, digo, pues tienes razón. Me dijo, pero bueno, ¿y cómo viene usted a pedir dinero aquí si aquí usted no tiene dinero? Digo, pero don Juan, ¿cómo voy a tener ese dinero? Si usted no me lo da, no lo tengo. Claro. Cuando usted me dé dinero, verá usted cómo yo le meto dinero aquí. Claro. Lo convencí. Claro. Y así fundé Hombre. un colegio platero y toda esa historia. Dicho así, cualquiera te dice que no. Pues sí, pues sí. ¿Qué dinero te voy a dar que si yo no tengo? Sí, sí, sí. Y- La verdad. Y trabajando mucho, siendo muy seria, cumpliendo fielmente Su trabajo. todo lo que te habías comprometido, en este caso yo con la Caja de Ronda, y cumpliendo, y pagando, y trabajando, y siendo honrada para todo, ya está. No tienes que ser ni más lista, ni más tonta, ni más nada. Claro. Ser una persona honrada, tener claro lo que quieres conseguir, tener claro para lo que sirve. Por ejemplo, a mí me encantaba la enseñanza. A mí no se me hubiera ocurrido hacer una carrera de pintura, de tal, porque tú me das un pincel y no sabes hacer nada. A mí dame tú. Claro, cada uno tiene sus gustos y sus Y para preferencias. lo que Y lo sirve. importante es estudiar y dedicarse a lo que te gusta. Exactamente. Si lo que haces no te gusta, estás condenado. Tienes que tener aptitudes para lo que pretendes desarrollar. Y yo, por ejemplo, la enseñanza era lo que más me gustaba. Claro. Y bueno, Ahora yo veo que las pantallas nos están volviendo Tontitos. tontos. no tontos, Que sí, que también. paralíticos mentales, porque no tenemos ese Esa afán capacidad de buscar. de preocuparnos de por ver las luchar. cosas, de razonar A mí y me de da ver miedo. si... A mí tanta pantalla me gusta mucho cuando yo no sé usarla. Le digo, niño, ponme esto, ponme lo otro. Pero, jolín, es que están muy listos para usarlas, pero dependen de ellas. No van por delante. Porque no lo han vivido, lo están viendo nada más en pantalla y ahí es Yo donde lo están recuerdo- aprendiendo. Una frase que no... O sea, tiene ya varios siglos, no recuerdo quién la dijo, que decía que la religión era el opio del pueblo. Sí. Y yo creo que ahora las redes sociales y lo que son internet y eso es el opio del pueblo. Eso Pues hace sí. que la gente se No duerma, piense en no otra piense, coja, consuma las cosas rápidas. Sí. Yo me da Y- miedo. Yo me da miedo. Es una herramienta importante, de hecho la estamos usando, esto que estamos haciendo Sí. va a las redes sociales, va a internet para poder difundir y poder mostrar pues cosas positivas. Al final tenemos que intentar utilizar esas herramientas de forma Bien. positiva y procurar que nadie pierda esa capacidad de raciocinio, de Esa valorar y inquietud, evaluar lo que esa inquietud Claro. de querer aprender. y Y muchas. y lo muchas- que iba a preguntar, bueno, dime Milagros. No, es que se me va. Que pensaba, déjalo, Dime. No, dilo, piénsalo. que piensas un poco en... Ya no, déjalo. Bueno, no pasa Dentro de nada. un rato, se me Lo va. que iba a preguntaros yo es, ¿tenéis todas hijas? Sí. Sí, yo tengo menos hijas que hijos. Tú tienes Una niña una y hija, 2 hijos. Yo tenía 4 y ahora tengo 3 Vale. niñas. 3. Y una parejita. Una, Victoria, Yo tengo 3 hembras y un varón. 3 hembras y un varón. Pues yo soy prima hermana de ella. También. Porque también tengo 3 niñas y un Y varón. como madres de hijas, ¿cómo veis, cómo habéis visto Evolución. su evolución, el acceso que han tenido a cosas que vosotras no habéis tenido? ¿Cómo veis ese progreso y ese cambio en vuestras hijas? Yo lo he visto divinamente, vamos, ¿Sí? maravilloso. Todas han tenido acceso a una educación y que a en una aquellos carrera, años no sí. tenía acceso Sí. todas, Sí. Sí. y una libertad que tampoco era... Y Eso una en libertad. función del Sí. carácter de cada Y uno. unos Claro, medios. evidentemente. Y unos medios que tampoco teníamos nosotros. Claro. Porque antes, yo por ejemplo, fui hija de un maestro de escuela. Ujú. Mi padre, el pobre, con el dinero que ganaba como maestro de escuela, Está bien. imagínate, éramos 3 hermanos, teníamos 3 hijos, 3 hermanos, y mi padre era un entusiasta de la educación, de la enseñanza, de los conocimientos, y dijo, aquí estudia Toquisque. Pero Toquisque, pero
papá, si no. Y mi madre era pobre, horrorizada, como diciendo, ¿dónde vamos a sacar el dinero? Pues estudiamos todo. Y estudiamos y la mayoría hicimos 2 carreras. Y hubo uno que hizo hasta 3. No ves. Pero mi padre tenía como lema y como finalidad que sus hijos, burros no querían casa. Decía, para burros y hay muchos por ahí cargando Pero eso es sacos. importante porque al final, en esos tiempos, se esforzó Sí. en daros un futuro, porque al final esa educación y esos estudios son Sí. el futuro. Yo tuve la enorme suerte de que... Uy, me parece que tocaba algo aquí. No te preocupes, ¿No está se bien. oye o no? Sí, se escucha de La maravilla. enorme suerte de tener un padre que era maestro de escuela nada más, no tenía más estudios. No, pero en aquellos tiempos Sí, todo el mundo no era Sí. maestro de escuela. Pues mi padre era analfabeto. Ya ves. ya. Mi padre era maestro de escuela y si él valoraba algo era la enseñanza. Claro. Y a través de la enseñanza, la educación. Y él, todo su esfuerzo era, él daba hasta clases particulares, además de tener su escuela. Claro. Que no tenía una, tenía 2. Porque entonces había tan pocas personas preparadas. Claro, y encima que- en Tazacorte, Exactamente. un pueblecito muy pequeño De la isla de de la La isla Palma. de La Palma. Sí. Pues mi padre decía, yo dinero para tonterías no doy, pero para estudiar todo lo que queráis. Así que cada una que diga lo que quiere estudiar, aparte de que él estaba siempre con el ojo a ver para lo que servía cada una. Porque yo no podía decir que servía, que te digo, para ser médico o para ser practicante, cuando yo veo una aguja y me desmayo. Yo servía para lo que he servido. Claro. Me gustaba la enseñanza y tal. Bueno, total, no vengo a hablar de mí. Y Pero- luego hemos comentado también que por suerte en España, con todos los condicionantes y todas las limitaciones y las prohibiciones que han tenido las mujeres a lo largo de los años, luego se han conseguido muchos avances que en otros sitios todavía están no muy están lejos de tan alcanzar. Bueno, Efectivamente. ¿Qué pensáis que en pleno siglo XXI todavía haya países que tengan esa mentalidad tan retrógrada una pena. y no tengan Que no tienen a la derecho. mujer en igualdad de condiciones con el hombre? Que ¿A cuál parece país como se fue? increíble. Una ¿Cómo? pena, ¿A vamos. cuál país te refieres? Pues, Hay muchos. Hay Sí, mucho, ¿eh? sí. Hay mucho. Pero que parece hecho, como imposible. Ahora a esta altura. que está tan al día Irán con el tema del ataque, Ujú. allí durante 40 años han tenido un régimen, bueno, de hecho sigue estando de la todavía, mujer, en el que la mujer no ha tenido ningún. Acceso ningún a nada. acceso a Nada, nada y nada. tenían que Ni- estar ni tapadas nada. y demás. Sí. Y nada, pues eso. Hay otros países que sí han evolucionado en ese sentido dentro de sus creencias religiosas, Sí. que al final cada uno es libre de creer mientras no se imponga nada. Exacto. Pero eso, ¿qué pensáis que en pleno siglo XXI todavía haya cosas así? Porque parece como imposible, pero No, pero existen. ¿qué puede? Pues por eso que existe, Se ven con los no puedes pensar vestidos. nada, es que eso está ahí y no hay que lo cambie. Porque mira que han pasado años y años y años ya y siglos y sin embargo sigue habiendo ese deseo del hombre de mandar y ocupar los mejores puestos más que la mujer. Menos mal que, entre comillas, a Dios gracias, la mujer se ha formado, ha luchado enormemente por obtener sus estudios y empezar a hacer carreras. Y yo tengo montones de amigas que tienen hasta 2 y 3 carreras. Yo misma monto Yo digo colegios, como que tú nos ha sabes. ayudado que somos más longevas que los que hombres. lo son. Y que hemos tenido que sacar nuestros hijos adelante. Sí, Tenéis una fortaleza Sí. especial. Es que esos críos chicos que hemos tenido que sacar adelante de la marinera, yo por lo menos para mí. Y mira, mi marido se fue con otra y toda la pesca, pero yo lo quería mucho. Y me ha dado pena que se muriera, de verdad, ¿eh? Bueno, sí. No es... Una cosa no quita no la es- otra. Quita la otra. Pero, Pero que habrá pasado lo suyo. pero tira para adelante, estaban mis hijos y había que sacarla para adelante. Claro, Había que mirar hacia adelante Por lo tanto, y preocuparse Por lo tanto, de los que tenías a tu cargo. fundamental que la mujer que hemos tenido sea autónoma. Independientemente que se enamore, tiene que ser antes autónoma. Claro. Por lo tanto, la educación de los hijos, macho y hembra, pero
en particular de las que son como nosotras y que van a tener que pasar por donde hemos pasado nosotras. Hay que prepararla en la autonomía. Totalmente. Fundamental, autonómica. Que quieran, que adoren a su marido, Sí, sí. bendita sea, que son maravillosos. Viva el amor, la familia, todo lo que queráis. Que ahora La hacía autónoma. cada uno tiene su cuenta y su banco. O sea, No, si No, la ya cuenta... que- No, Puede no ser. se trata solo de No, eso. Sí, mira, puede ser si yo en la conjunta. yo sacaba el dinero de la farmacia y el otro metía la mano y sacaba lo que le daba la gana. A ver, Se trata simplemente de que tengas la capacidad de tomar tus decisiones y hacer las cosas Tu libremente, libertad, porque tú lo tu quieras Lo libertad. hacer. importante es que sean autónomas, que puedan saber Decidir. por dónde tienen que tirar. pero para eso has estudiado, has enseñado a tus hijos lo que tenían que hacer para Le habéis dado una Claro. educación para y habéis inculcado Y esos ellos- valores y ellos esa no- mentalidad claro. y al final ella... Pero eso no lo han dado nuestros padres, porque mi padre ya he dicho que era analfabeto Claro. y él le aprendió solo a leer y a escribir. Pero él Quería una el amor que preparación. nos tenía y claro. Pero era claro, tal que nos ayudó a ser autónoma y yo quise mucho a mi padre. Mi padre lo mismo fue. Claro, es que al final Siempre. se trata de la capacidad y la bondad y el pensar El amor. que nadie es más que nadie por Ser por mujer sexo o ni hombre. nada. No, no. Y pues personas, eso, que no tenían ninguna educación ni habían ido al Académica. colegio y tal, pues tenían esos valores y se preocupaban de que los suyos se creciesen con esos valores y eso ha hecho que tú seas la persona que eres hoy día, con tus vivencias y con tu experiencia. Y, Que puede- y gracias a Dios me rodeo de vosotros que soy muy interesante porque al escucharos hablar vemos que somos muy diferentes pero todos muy Pero todo- iguales. Claro. Cada uno es su padre y su madre, pero lo importante Claro. es que haya ciertos rasgos y ciertas mentalidades que sean comunes, porque Sí. eso es lo que nos va a hacer crecer como sociedad. Rosa, y el Y en lo trabajo que que más tú has se ha tenido con avanzado tus en hijos, España. que el trabajo que has hecho con tus hijos es bárbaro. Es normal, el No, que es tú por has hecho, encima- el por tuyo encima. y Madre. ella, todo es igual. Claro. Que a lo mejor yo sé ponerlo en relieve más ahora mismo, pero en realidad es el mismo. Pero no tener el mismo pollo que tenía yo con mi marido. Nosotros lo hemos hecho entre los dos. Claro, Y eso es mucho. pues eso es muy importante, Eso eso que es ella ha una hecho suerte, muy Victoria. importante. Eso es una Porque suerte. ella ha sido sola. Yo no. No, yo Bueno, hasta, sola, pero- hasta los 18 años de la Sí. más pequeña, Pepe estaba conmigo, aunque tuviera la cabeza en otro lado, pero Sí. estaba conmigo. Pero Pero la farmacia estaba dando dinero, porque el suyo no lo veía yo. por eso te digo que no. Bueno, y ya para ir cerrando, porque llevamos mucho rato de charla, Sí. Sí. Es que esto del cotilleo... Oh. Luego, cuando puedas, haces una limpia y la mandas. eso ajustamos Yo- luego. Yo tuve suerte porque me coloqué en la Siemens, ¿sabes? En la fábrica Sí. alemana. Ujú. Y era muy jovencita, tenía 14 años. Y me coloqué allí y yo me compré hasta mi bicicleta, que yo me iba a Teatino, de Carranque a Teatino yo me iba con la bicicleta. Los primeros días para arriba me tenía que ir andando con la bicicleta. No veas, echaste No unas sé. piernas como la de Hasta que Indurain. aprendí que no subía la cuesta, que no era capaz. Ahora ya después para abajo, ya me enseñé y yo iba en mi bicicleta, que me la compré yo. ¿Sabes? Yo soy muy independiente, Autónoma. muy independiente. Eso es lo importante. Siempre. Bueno, pues ya para cerrar, un mensaje que os gustaría darles a las jóvenes de hoy día. Que, venga, Celia, por ejemplo, ¿tú qué Sí. le dirías a las jóvenes de hoy día? Que ¿Qué se- consejo les darías? Que se preparen, que se sientan capacitadas para desarrollar el trabajo según sus facilidades y lo que hayan elegido de estudio. Porque yo me gusta mucho la medicina, pero si no he estudiado medicina no puedo ser una doctora. Y si no es como eso, cualquier otro ejemplo, ¿no? Lo primero es que la mujer esté preparada, Se que no prepare. sea ama de casa y hasta a parir y a criar hijos y a fregar y a limpiar.
Oye, que la que lo hace Sí. es muy digna y allá yo la admiro, pero... Que si lo hace que sea porque quiere hacerlo, no Exactamente. porque nadie se lo imponga. Claro. Exacto, ni porque antes no había otra opción, porque a ver, nuestras abuelas y algunas de nuestras madres, ¿qué opción tuvieron? La Claro. de trabajar en la casa y la de criar hijos, porque tenían hijos a porrillo. 10 y hijos, tal. mi madre. Hoy ¿sabes tú? día ya las Y- mujeres de ahora ya es otra cosa. Claro. Porque esas madres de antes, que eran antiguas, criaron a hijas que ya eran modernas. Y esas hijas a su vez han ido poniendo en camino los hijos que han ido Claro. teniendo. Claro. Entonces tú ya no pares y le dices a tu hija, No, oye, no, no, no. ven para acá. Tú te das cuenta enseguida para lo que sirve tu hijo. Hay niños que se dan estupendamente las matemáticas, otros que lo ves tú que está todo el día con un cuchillo abriendo un pedazo de lo que pilla. Ese va para Cocinero. para cocinero o para Cirujano. médico, para lo que Cirujano. sea. Pero enseguida notas tú para qué sirven tus Claro. hijos. Y ya las madres de ahora, pues en términos generales, estamos preparadas. Y al estar preparadas podemos ayudar mucho a nuestros hijos, porque no solo es obligarles a que estudien y a que se den cuenta de la importancia de ser una persona culta y preparada para defender luego su trabajo, a lo que quiera Y dedicarse. Claro. una forma de ayudarle a los hijos es un poco también ahora, a partir de ahora, o sea, con estas edades ya que tenemos o un poco antes, que ves que te están diciendo lo que yo le había dicho antes, que no hagas esto. Y dice, ¿por qué no voy a hacerlo, abuela? Porque, entonces me callo, porque digo, caray, si yo sí lo hacía, ¿por qué no lo voy a dejar que, Claro. que haga lo que pueda? Y me callo, porque si no los acobardas ya de tanto... Claro, uno tiene que pensar también Yo no- cómo ha sido de joven, qué cosas ha hecho y decir, es normal que quieran hacerlo, vamos a intentar que lo hagan de una forma No, y sensata. y lo que ha cambiado la sociedad Claro. también. Claro. Y Ya las no son al mujeres mismo tiempo, que ya ya se no han son. espabilado, ya no son como éramos antes. Y Victoria, ¿tú entonces qué mensaje le darías Yo- a las jóvenes de hoy día? Yo pues que si pueden ser autónomas también con sus trabajos, que lo sean, Lo mejor del mundo. que lo sean, porque no siempre tengan es que bueno, que no tengan que depender de él, siempre. No tengo Claro. que pedirle Muy al bien. marido. Yo he todos trabajado los siempre. meses. ¿Y Milagros qué mensaje le daría a las jóvenes de hoy día? Yo qué sé. Que disfruten todo lo que puedan siempre que no hagan daño y sobre todo Claro. que si tienen opción que viajen, que salgan de un lado a otro. Las mías nietas, las dos, ha estado la una en Chipre precisamente Ujú. y la pequeña está todavía en Estados Unidos estudiando. Eso es una buena forma de aprender también, conocer otros Claro. países, conocer otras Otras culturas, mentalidades, culturas, abrirte un poquito la mente. Ah, sí, sí, sí. idiomas. Mira, está en Inglaterra, se ha tirado 7 años también Ujú. y es profesora de inglés también. Qué bien, Está muy bien, gracias a Dios. eso está Esa es muy el bien. único que tengo. Y la otra chica es profesora del instituto de ahí del Arroyo, Ujú. pero para niños, Pequeños. para niños. Ajá. Y también tiene ya su carrera y está muy bien. Qué Ahora bien. mismo los tengo todos, gracias Eso es a una Dios, suerte. que están todos bien. ¿Y Rosa Además- qué mensaje Sí. daría? Complicado. Porque no sabes lo que nos va a deparar el día de No. mañana. Claro. Hay- Y más en estos tiempos en los que estamos. Sí, con una guerra mundial en cierne, veremos a ver por dónde ¿Por dónde salimos. salimos? Sí, Está el mundo loco. Yo, sí. yo digo adaptación al medio, pero primero hay que criar a la persona, hay que sacar esos valores que nos hacen diferentes, que nos Ujú. permiten adaptarnos a cualquier circunstancia. Es que lo desconocido es tan complicado Claro, como yo me siento incapaz de saber. es normal. La verdad es Pero- que no sabemos por dónde vamos a Pero salir, la así que... adaptación es fundamental. Pero eso, saber adaptarse a las circunstancias, El camaleón es intentar que no importante. pierdan tampoco su esencia y O sea, su ser libertad. persona y que sepan y puedan adaptarse. Claro. Eso es importante. Muy bien. Por lo menos. Yo, Sí, sí. yo No, es es lo que que así, veo. es que Es así. lo que Lo veo. comparto. Es Y que Victoria, ¿tú qué consejo le darías? Acércate un Yo poquito, le- acércate un poquito. al micro. Yo el consejo que siempre les he dado, que lleguen hasta donde puedan, que es dentro también que no pierdan su identidad de educación, de buscar la felicidad
de ser personas buena gente. Esos son los valores que yo siempre les he dado. Y como todo, pues tengo hijos que han destacado más, a lo mejor de carreras y eso, otros menos, pero sin embargo ahí están. Cada uno su camino. Cada uno en y su camino, con su eso es importante familia también. y su... Claro, luchando en la vida, como están todos. Y con su familia y bien, y siendo, y eso, y la honradez siempre con ellos y con los demás. Claro. Eso es muy importante. Que Eso se vale, sintieran. al final, como todo lo que estamos hablando, Sí. es muy triste muchas veces que se hable de pedir ciertas cosas para las mujeres cuando es algo que es válido también para el hombre. Es que tiene que valer todo para los Es dos. lo mismo. No tendría que haber diferencia, pero desgraciadamente, Sigue Nada. habiendo desgraciadamente Ajá. todavía estamos en esos Sigue niveles. habiendo Por suerte ha algunas, cambiado sí, mucho, sí, Ha sí. cambiado. pero por eso es importante también que se celebre este día y que se le dé visibilidad Sí. y sobre todo nos acordemos de dónde venimos, Claro. qué se ha conseguido Y lo y que no tenemos que perder. claro. Efectivamente. Para atrás nunca. Ahora Siempre nunca, pa'lante. ni para coger carrerilla. No. Bueno, pues yo creo que ha sido una charla muy interesante. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por querer participar y por Son ratitos contarnos. muy buenos. Y hemos intercambiado, cada una ha dado alguna pequeña o Por lo grande menos ahora opinión. los que estamos aquí nos conocemos un poco mejor. Claro. Claro. Y os Así vais es. más felices después de un ratito de charla así, Pues ¿verdad? Estando contigo. Yo sí. estando contigo me siento feliz, ¿no? Como Que Rocío. decía Marisol. Yo Es me lo paso verdad. siempre pipa con vosotras. Claro. Cuando Y quiera, ya sabes. Nos llama otra vez que venimos hombre, corriendo. Se ríe de lo que luchamos para poder expresarnos, por lo menos. Hombre, a ver. así que lo dicho, que muchas gracias a las 5 por este ratito. A Y ti. a los que nos ven, que espero que los mensajes y las cosas que habéis hablado les sirvan. Claro. Feliz Día de la Mujer Gracias. mañana para gracias. todas. Gracias. Felicidades a todas las mujeres del mundo y que nada, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias Y y ser un feliz. saludo. Gracias. Gracias. Ser muy luego. feliz es lo que hay que hacer. Gracias. Hacer lo que te gusta. Bye bye.